Muy buenas a todos. Nosotros venimos a hablar de nuestro proyecto, la cual este proyecto se conforma de 5 personas, que son Ángel Chacón, Juan Espinosa, Eleazar Lagos, Bastián Lielaf y John Esparza. El objetivo de la presentación. En este video abarcaremos la presentación del sistema en funcionamiento, las 14 fases de auditoría de software, el ciclo de vida del software, los estándares internacionales aplicados, el repositorio editar y sus posibles vulnerabilidades que se lleguen a encontrar. En el tema de auditoría, recibe el enlace de un repositorio GitHub o previamente el usuario sube un Word o un documento para auditar. Eh, Su configuración con ayuda de una inteligencia artificial y entrega un informe con hallazgos de nivel de riesgo y las recomendaciones a corregir. En la fase 1, ingiere el repositorio. Prepara el proyecto desde GitHub para su análisis. Previamente, como di a entender que un usuario, cuando suba un Word, un documento o un link de repositorio, se lo pase a la IA va a auditarlo en base al análisis que encuentre de toda esa estructura y determinar sus posibles vulnerabilidades. En el apartado 2, como dije, revisa el código en busca de patrones inseguros y malas prácticas. En el apartado 3, identifica las vulnerabilidades. En este apartado se hablan de vulnerabilidades como más comunes. Y en el apartado 4, generar informe, documenta cada hallazgo con evidencia, impacto y remediación. Nuestra arquitectura se construye de la siguiente manera. En la interfaz web, en la parte de frontend, manejamos Nix.js. En el apartado de backend, manejamos FastAPI, que maneja los endpoints, las validaciones de solicitud, la autenticación y la autorización. Previamente también nuestro sistema está construido con dos bases de datos. Una que es base de datos relacional y otra que es base de datos vectorizada. En la base de datos relacional tenemos PostgreSQL, que en PostgreSQL manejamos datos de usuarios, planes e informes. Mientras que en el apartado de la base de datos vectorizada, que está alojada en ChromaDB, como dice aquí anteriormente, nos sirve esa base de datos porque le damos conocimiento a la IA. Porque el sistema o los sistemas no pueden, no funcionan con texto, se especializan en números. Y esto previamente la base vectorizada los maneja en formatos vectoriales. Manejamos el LLM que escogir, que este sirve para nuestra IA que ocupamos para alimentar a la auditoría, que recibe el prompt del usuario, procesa el prompt y genera el plan de auditoría o todo lo que le pida al usuario. En el RAG, acá manejamos el apartado del administrador, ya que el administrador da el conocimiento al RAG, lo alimenta con conocimiento. Y previamente a eso, se limita a contestar en base a lo que encuentre dentro de ChromaDB. Ya que acá, como dice previamente, carga documentos ISO, divide el texto o los corta, lo hace chunks y lo genera en modelo de embeddings. El flujo de una auditoría. Carga la información. Como dije anteriormente, el usuario sube un documento Word o PDF o entrega el enlace del repositorio a auditar. Indexación de estándares. Los documentos y estándares se dividen y se transforman en embeddings guardados en ChromaDB. 3. Recuperación de contexto RAG, como dije, que contesta limitadamente en base al conocimiento que se encuentre dentro de la base autorizada. El motor RAG busca en ChromaDB el contexto relevante de los estándares ISO. 4. Análisis con Cogir. La app arma el prompt con ese contexto y el LLM Cogir analiza el software y redacta los hallazgos y las vulnerabilidades críticas que se encuentran en el futuro. 5. Informe y almacenamiento. Se genera el plan y el informe de auditoría y se guardan en Postgres para su consulta. Esto es cuando el usuario suba un documento y en base a eso le pide a la IA que lo audite. Acá hablamos de las 14 fases de la auditoría, las cuales son la 1, definir los objetivos, 2, definir el alcance, 3, levantar información inicial, 4, identificar los riesgos, 5, definir criterios, 6, elaborar el plan, 7, diseñar procedimientos, 8, recopilar evidencia, 9, evaluar control existente, 10, detectar hallazgo, 11, analizar impacto y nivel de riesgo, 12, elaborar el informe para el usuario, 13, presentar resultados
4. Hacer seguimiento. Me quiero tener un poquito aquí porque en el apartado de detectar hallazgo, aquí es la base crítica o fundamental para la auditoría, ya que acá el usuario necesita esta información previamente para saber en dónde se encuentran las vulnerabilidades de su sistema que necesite corregir para que no puedan ser sobreexplotadas. Acá hablamos del tema de la auditoría del ciclo de vida del software. En la fase 1 tenemos requisitos, que revisa requisitos de seguridad desde el inicio. En la fase 2 manejamos el diseño, ya que evalúa la arquitectura y el modelo de las amenazas. En la fase 3 manejamos el apartado del desarrollo. Acá analiza el código en busca de las vulnerabilidades o posibles vulnerabilidades futuras a dicho sistema. 4. Pruebas. Ejecuta análisis estático y verifica controles. 5. Despliegue. Revisa configuraciones y secretos puestos. 6. Mantenimiento. Da seguimiento y controla las dependencias. Nosotros manejamos algunas de la ISO o estándares internacionales más comunes. La 27001, que es el sistema de gestión de información, que este es uno de los más principales para un sistema. Este es el apartado de la calidad del producto de software. Estos son de los procesos del ciclo de vida del software. Estos son de los 10 riesgos de seguridad más críticos. El tema de NIS-CP, NIS-SP son controles de seguridad y el marco de la ciberseguridad. COBI es más especializado para la gobernanza de TI. Y la última, que es la directrices para la ejecución de auditoría. Nosotros vamos a ocupar este repositorio que es PyWat, que es una manera más eh, ¿cómo puedo decirlo? De una manera más entendible y sencilla de encontrar vulnerabilidades. Las vulnerabilidades a detectar. Estas son posibles vulnerabilidades que se lleguen a encontrar. El cross-site, un poquito de explicación, es cuando el usuario quiere meterle un código malicioso al sistema. La inyección SQL es la más común, que es para vulnerar la base de datos en base a consultas SQL, desde la página hacia la base de datos. Y estas son las demás que se llegan a encontrar, si es que se llegan a encontrar. En auditoría ética, legal y segura. En la fase 1, legal, audita únicamente los repositorios públicos para la práctica de seguridad. No se atacan sistemas de terceros, que quede claro. En el apartado 2 manejamos la ética, la divulgación responsable. Los hallazgos se usan para mejorar, nunca para explotar. Se respeta la licencia de software. 3. Seguro. Todo se ejecuta en un entorno aislado y controlado, local o contenedor, evitando cualquier riesgo al sistema en producción. El objetivo es la prevención de los riesgos y las vulnerabilidades futuros, como dije anteriormente, ya que esto sirve para un cumplimiento normativo vigente, en sí garantizando un proceso íntegro y una calidad correcta del software. Y bueno, ahora voy a pasar a mostrar el sistema en funcionamiento. Bueno, estamos de vuelta con el sistema ahora en funcionamiento. Acá es lo que ve el usuario cuando entra a la página. Aquí explica todo cómo funciona nuestro sistema, cómo se basa, etcétera, etcétera. Ya acá el tema de las bases internacionales de la ISO estándares, que maneja nuestro conocimiento RAG. Bueno, vayamos al auditar. En este apartado tengo dos maneras de manejar eh, el inicio de sesión. Mediante credenciales por default, cargadas en PostgreSQL o con inicio de sesión de Gmail. Previamente prefiero manejarlo con Gmail. Iniciamos sesión. Bueno, ahora ya que tengo el mensaje copiado, voy a pedirle que me audite el repositorio correspondiente que dije en la presentación. Esto va a demorar un poquito, ya que hace un análisis exhaustivo del repositorio del GitHub. Se mete a ver el README junto con las carpetas y el código correspondiente para encontrar fallas críticas y vulnerabilidades futuras. Así que, por mientras, les voy a explicar que acá manejamos el API, manejamos, como dije anteriormente, FastAPI, junto con el apartado frontend, que es Next.js, que está corriendo. Y esperamos aquí, acá si se dan cuenta en la petición, dice aquí que lo detectó, dice el nombre, incluso ya me contestó.
Ahí va contestando en base a todo previamente, que acá manejamos las 14 fases de auditoría que estaban predefinidas y lo que hablé en la presentación. Junto con un plan de auditoría, obviamente junto con un plan de auditoría, que acá está acá, junto con también hallazgos de vulnerabilidades críticas del sistema, que acá lo está haciendo, y la calidad de software, que eso está al final, pero todavía no termina. O sea, ya está terminando. Acá si se dan cuenta ya, acá está manejando la 14 fase de auditoría. Y acá encontró hallazgo, o sea, las vulnerabilidades críticas del sistema. Ahí explica una explicación breve de la amenaza o vulnerabilidad que se encontró en el sistema y la recomendación a implementar. Acá maneja el tema del ciclo de vida de software, eh, los requisitos, el diseño, el desarrollo, las pruebas, el despliegue, el mantenimiento. Y una breve conclusión para el usuario final, para que tome conciencia de las vulnerabilidades que tiene su sistema. Ahora voy a pedirle que me mande a mi correo todo esto. Mientras me contesta, esperamos. Ya me contestó. Dice que me lo mandó a mi correo. Así que voy a verificar. Por si el usuario no le gusta verlo de aquí, puede simplemente verlo en su correo. Y ahí está todo lo que me dijo en el chat. Junto con si el usuario desea verlo también en un Word, simplemente lo descarga y lo analiza dentro del Word. Ahí está todo lo que me había dicho anteriormente la IA, pero ahora acá lo estoy viendo de una manera más completa en un Word. Se me había olvidado decir en este apartado que después de generar el plan de auditoría y los procedimientos, la recopilación y la evidencia, en un apartado maneja, antes del hallazgo, maneja los riesgos. Acá. Se han identificado los siguientes riesgos críticos, que acá explica las posibles vulnerabilidades futuras, que el riesgo con el hallazgo es distinto ya que está diciendo que eso es un riesgo de manera crítica, mientras que el hallazgo es como lo que se encontró para mitigar esa amenaza. Y bueno, estaríamos cumpliendo el apartado de las 14 fases de auditoría junto con el ciclo de vida del software, que estaba acá hablándose. Eh, acá se habla del ciclo de vida del software, que acá le dice todo de manera consistente en base al repositorio que audita perdón, que el usuario mandó. Bueno, en conclusión, tras auditar el repositorio anteriormente, se determinó que sí se aplicaron las 14 fases y se consideró el ciclo de vida del software. En el respaldo normativo también se encontraron estándares normas ISO, las cuales fueron la 27001, la 25010, la 12207, incluso la 19011. Tanto que se encontró, o sea, tanto que encontró la IA, esos estándares también lo aplicábamos en el RAG, porque en base a eso se limita a contestar la IA. En el apartado 3, la IA sí agregó valor. La auditoría aceleró la detención de vulnerabilidades reales que podrían encontrar eso, fallas críticas futuras al sistema. Y 4, la ética y prevención. Todo de forma legal y segura, previniendo riesgos a futuro. En conclusión, la auditoría demuestra que la inteligencia artificial puede auditar software de manera completa, ética y basada en estándares, que es muy primordial. Muchas gracias.